Detente ahora, porque lo que está pasando contigo no es pequeño ni accidental. Hay un amor grande acercándose a tu vida y no llega con ruido, llega con aprobación. Tú has sentido el cambio antes de poder explicarlo, y esa inquietud en el pecho no vino para confundirte, vino para prepararte. Hay momentos en que la casa está en silencio y aún así tu corazón hace más ruido que cualquier voz. Miras el teléfono, miras la hora, miras una puerta que no termina de abrirse y sientes que algo en ti espera desde hace más tiempo del que admites. Tus hombros cargan preguntas que nadie ve y tu respiración se vuelve más corta cuando piensas en lo que deseas. No estás imaginando la intensidad de estos días, porque tu cuerpo ha estado registrando lo que tu mente todavía no sabía nombrar. Has dormido con una sensación extraña, como si una parte de tu historia estuviera siendo movida mientras todo afuera parecía igual. Y precisamente ahí, en esa rutina común, Dios está hablando con más claridad de la que imaginas. Tú no eres sensible por accidente. Eres sensible porque estás aprendiendo a discernir. Hay personas que pasan por señales y no notan nada, pero tú notas el cambio en el ambiente, en la conversación, en la distancia que de pronto aparece donde antes había costumbre. Por eso este mensaje toca algo tan profundo, porque no se trata solo de esperar a alguien, sino de comprender por qué ciertas ausencias han pesado tanto. No es castigo lo que te ha detenido, es formación. No es olvido lo que te ha rodeado, es una preparación que todavía no ha terminado de mostrarse. Y cuando termine de mostrarse, vas a entender que lo que parecía demora estaba guardando algo mucho más serio. Tal vez has vivido días en los que una frase común te cae pesada y una promesa vieja ya no te alimenta como antes. Tal vez has sentido que el ruido de alrededor no logra tapar una pregunta muy simple y muy íntima. ¿Por qué este amor no llega todavía? ¿Por qué el corazón sigue atento? ¿Por qué la espera se siente? ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Tan concreta. A veces te sientas en la cama, apoyas el codo en la rodilla y miras un espacio vacío como si ese espacio ya tuviera nombre. En esa escena pequeña, Dios no está lejos, porque lo que se está moviendo en tu interior no es confusión, es alineación. Lo que se detuvo fuera quizá fue solo para que tú dejaras de correr detrás de lo que no te pertenecía. Y cuando eso sucede, el corazón empieza a reconocer una verdad que antes no se atrevía a decir. Tú sientes más de lo que explicas, y eso también ha tenido un costo. Has tenido que soportar miradas que no entienden tu silencio, respuestas que llegan tarde y conversaciones que no alcanzan a tocar lo que de verdad llevas dentro.
Hay una clase de dolor que no grita, solo cansa, y tú conoces ese cansancio cuando finges normalidad, mientras por dentro algo sigue esperando. Lo que eres no está roto, está despertando. Lo que sientes no es exageración, es una conciencia afinada por la espera. Y esa conciencia no nació para que desconfíes de todo, nació para que reconozcas lo que sí tiene peso eterno. En medio de todo esto, también has tenido que enfrentar la presión de avanzar como si nada importara. Te han rodeado urgencias pequeñas, mensajes sin alma, conversaciones que parecen llenar pero vacían, y comparaciones que intentan convencerte de que ya ibas tarde. Tu pecho lo sabe cuando algo no tiene paz, incluso antes de que tu mente encuentre palabras. Hay días en que dices por dentro, esto ya no me alimenta, y esa frase no es debilidad, es claridad. Cuando el alma madura, deja de llamar destino a cualquier puerta abierta, y allí comienza la diferencia entre impulso y dirección. No todo lo que se mueve rápido viene de Dios, y no todo lo que tarda está detenido. Esa es una verdad que tu vida está aprendiendo con una seriedad distinta. Has visto puertas que parecían prometidas y luego cerradas, pero ese cierre no fue vacío, fue protección. También has visto rostros que se alejan cuando tu interior cambia, y aunque eso dolió, también reveló qué tan frágil era lo que te rodeaba. El amor grande que se acerca no solo trae emoción, también trae verdad, y la verdad separa lo que era costumbre de lo que era propósito. Y cuando la verdad entra, ya no puedes seguir llamando paz a lo que solo era costumbre. Hay una historia en la Escritura que habla de espera, de promesa y de tiempo correcto, como Ana en el templo, derramando el alma antes de recibir lo que llevaba años anhelando. No era solo una mujer pidiendo, era una vida alineándose con una respuesta que todavía no veía. Así también tú has orado en silencio, has sostenido días largos y has seguido adelante aunque nadie aplaudiera tu fidelidad. Hay una parte de tu historia que solo se entiende cuando el tiempo de Dios se vuelve más importante que la prisa humana. Lo que parecía una puerta cerrada estaba trabajando tu profundidad, y esa profundidad ahora está empezando a llamar a la respuesta que le corresponde. Si hubieras ignorado cada señal, quizás habrías seguido entrando en ciclos donde el corazón se acostumbra a esperar sin descanso. Quizás habrías llamado estabilidad a una repetición y costumbre a una demora que ya estaba vaciando tu paz. Pero tu interior no quiso resignarse, y por eso sigues notando lo que otros ya dejaron de mirar. Hay algo santo en no poder fingir para siempre. Cuando el alma recibe una advertencia suave, la sabiduría consiste en escuchar antes de endurecerse. Y tú aún estás a tiempo de escuchar con claridad. Si una sola de estas señales tocó tu interior, si en algún punto tu pecho aflojó mientras leías, escribe 888 en los comentarios. Ese número no es una fórmula, es una pequeña señal de confirmación, un sí sencillo que reconoce que algo verdadero fue nombrado. Escribe 888 y vuelve a mí, porque lo que sigue ya no es solo reconocimiento, es revelación. Cuando la confirmación llega, no viene para encerrarte en un signo, viene para llevarte más adentro de lo que ya empezó. Y ahí es donde empieza a verse el patrón que estaba debajo de todo. La cuestión nunca fue solo si alguien llegaría, sino quién eres tú mientras esperas. Hay una presión silenciosa que intenta hacerte creer que tu valor depende de cuánto tardó la respuesta, pero eso es una mentira vieja. Lo que se está revelando ahora es más profundo. Tú aprendiste a contenerte para no perder vínculos, a disminuirte para no incomodar, a leer el ánimo ajeno antes de sostener el propio. Esa costumbre pudo haberte protegido en otra temporada, pero ya no define tu destino. Ahora estás siendo llamado a permanecer entero.
incluso cuando el amor que viene exige una versión de ti que ya no se esconde. Y eso cambia todo. Hay una raíz que ha operado en silencio, y es el miedo a confiar de verdad. A veces el miedo no se presenta como pánico, sino como control, como prudencia excesiva, como una necesidad de entenderlo todo antes de dar un paso. Tú has querido evitar dolor, y por eso has intentado dominar los tiempos, las señales y las posibilidades. Pero el corazón no fue hecho para vivir en vigilancia permanente, fue hecho para responder con verdad. Cuando el miedo manda, hasta lo bueno parece sospechoso, y entonces el alma se cansa de sostener defensas que nunca fueron su hogar. Tu mente ha intentado explicar lo que tu espíritu ya percibía. Tu cuerpo se adelanta, tu respiración se corta, tus manos se inquietan, y luego tu razón corre detrás para ponerle nombres aceptables a todo. A veces llamas ansiedad a lo que en realidad es discernimiento, y a veces llamas calma a lo que solo es desconexión. No se trata de diagnosticarte, se trata de escucharte con honestidad. Hay una diferencia entre estar abrumado y estar alertado, y tú has sentido ambas cosas en distintas horas del mismo día. El alma, cuando está despierta, no siempre grita. A veces solo deja de aceptar lo falso, y esa diferencia puede salvarte de volver a entrar donde ya saliste. También has sentido como ciertas conversaciones te dejan más vacío que antes. Hay personas que siguen hablando de ti como si te conocieran, pero no alcanzan lo que Dios ha estado haciendo en tu interior. Algunas habitaciones se sienten demasiado pequeñas después de que el corazón crece, y algunos vínculos empiezan a pedir una versión disminuida de ti para seguir funcionando. Eso no significa que debas desconfiar de todos, significa que debes discernir con cuidado. No toda resistencia es enemiga, pero no toda cercanía es compañía. Y cuando aprendes eso, empiezas a caminar sin pedir permiso a lo que solo sabía retenerte. La estrategia de lo que te ha querido detener fue sutil. Te cansó con pequeñas demoras, te distrajo con urgencias menores, te llenó el día de ruido para que no escuchases la voz que llamaba a tu interior. Te empujó a pensar que obedecer era demasiado arriesgado y que esperar era demasiado pasivo. Pero la verdad es que el agotamiento no siempre viene de trabajar mucho, a veces viene de sostener una dirección que ya caducó. Has estado cargando demasiado de lo que no te corresponde, y esa carga ha querido disimularse como responsabilidad. Ya no hace falta seguir llamando peso a lo que en realidad era confusión. Y por eso este es el punto de giro. Tú ya no estás negociando con una temporada que terminó de hablar. Ya no estás pidiendo permiso a una vieja versión de ti para creer lo que Dios mostró con tanta paciencia. En algún lugar de tu interior ya sabes que no debes volver a encoger tu vida para caber en espacios estrechos. Lo que viene necesita amplitud, verdad y paz. Y antes de nombrar ese amor que se aproxima, tienes que entender que el corazón fue preparado para recibirlo con madurez, no con miedo. Lo siguiente que vas a escuchar no es solo imagen, es espejo. Imagina un jardín donde las raíces de un árbol fueron cubiertas durante demasiado tiempo por tierra pesada y hojas viejas. El árbol seguía en pie, pero la fuerza no se veía desde fuera, porque la vida estaba escondida bajo lo que otros habían dado por terminado. Así has estado tú en algunas temporadas, sin parecer lo que realmente eras por dentro. Hay crecimiento que primero se oculta, y hay promesas que no se anuncian, solo se sostienen. El suelo encima parecía silencioso, pero debajo había memoria, agua retenida y una verdad que no se rindió. Y eso mismo está pasando ahora con tu historia. Piensa en la mañana cuando el patio todavía tiene sombra y el tronco guarda humedad de la noche. La luz toca las ramas primero, pero tarda un poco más en llegar al lugar donde nadie mira,
donde la raíz se aferra a la tierra oscura. Tú conoces esa sensación de vivir con partes de ti que todavía no fueron iluminadas por completo. Conoces la paciencia de seguir firme mientras el exterior no muestra todo lo que el interior está sosteniendo. En ese silencio, el árbol no está muerto, está guardando. Y tu corazón también ha guardado más de lo que la gente sospecha. Hay una especie de cansancio que aparece cuando has tenido que sostener tu fe sin aplausos. Te levantas, trabajas, respondes, cumples, pero por dentro algo sigue esperando el momento correcto para respirar con libertad. A veces miras tu propia vida y te preguntas si ese movimiento lento significa ausencia, cuando en realidad puede ser conservación. Las raíces cubiertas no se perdieron, fueron protegidas para que el tiempo no las dañara antes de su hora. Eso también explica por qué algunas respuestas no llegaron cuando querías. Dios no estaba negándote, estaba guardando profundidad para un crecimiento que no se pudiera quebrar fácilmente. El árbol no aprende su fuerza cuando lo aplauden, la aprende cuando el viento toca lo que nadie ve. Y tú has tenido vientos, preguntas, noches largas y encuentros que dejaron marca. Pero debajo de todo eso, algo permaneció. Hay una fidelidad escondida que no necesita exposición para ser real. El amor que se acerca no será un accidente de emoción, sino una continuación de lo que ya estaba siendo preservado. Lo que está cubierto no está cancelado. Y lo que fue guardado con cuidado no será levantado en el momento equivocado. A veces el enemigo intenta convencerte de que si algo tardó demasiado, entonces ya perdió valor. Pero eso no es verdad en el reino de Dios. Hay cosas que se vuelven más firmes precisamente porque fueron cubiertas a tiempo. Cuando la tierra pesa, la raíz se fortalece. Cuando el silencio dura, el interior aprende a sostener más vida, y esa vida no se ve, pero está trabajando con una paciencia que no se puede forzar. Por eso tu espera no fue inútil, fue formación. Hay una diferencia entre esconder y preservar. Lo escondido se pierde en la intención de borrarse, pero lo preservado se guarda para que llegue intacto al momento correcto. Tú has vivido muchas estaciones en las que nadie pudo leer lo que pasaba en tu interior. Eso no fue porque no existiera valor, sino porque había una protección sobre ti. El amor grande que se acerca no viene a arrancarte de tu raíz, viene a reconocerte desde ella. Y eso solo puede ocurrir cuando el árbol deja de pedir permiso al suelo para existir. Ahora imagina que el viento cambia y las hojas dejan de temblar de la misma manera. Algo en la tierra cede con suavidad, y lo que estaba enterrado comienza a respirar otra vez. No es una explosión, es una apertura, no es espectáculo, es verdad volviendo a su lugar. Tú también estás entrando en una hora así, en la que lo cubierto empieza a responder al llamado de la luz. Y cuando eso sucede, ya no puedes seguir creyendo que todo estaba detenido. Hay momentos en que la raíz siente primero el cambio antes que la copa. Tal vez tú has sentido eso al despertar, al mirar un cuarto conocido, al notar que ciertas cargas ya no pesan del mismo modo. Eso ocurre cuando una historia deja de estar bajo la tierra del miedo. El árbol no corre, pero sí se inclina hacia la estación que le toca. Tú tampoco tienes que correr, solo necesitas reconocer que la apertura ya comenzó. Y ese reconocimiento te lleva a una decisión más quieta y más firme. Si esto que he venido mostrando en tu interior tocó un lugar que no puedes negar, escribe "Estoy despertando" en los comentarios. No lo escribes para convencer a nadie, lo escribes para confirmar que la raíz fue tocada por la verdad. Escribe "Estoy despertando" y vuelve a mí, porque este lenguaje no termina en la señal, sino en la respuesta. Cuando nombras lo que despierta, dejas de vivir como si nada estuviera pasando.
Y justo ahí, el siguiente movimiento empieza a tomar forma. Lo que está despertando en ti también está limpiando tus expectativas. Ya no quieres un amor que solo entretenga el vacío. Quieres uno que pueda habitar verdad. Ya no te basta una cercanía que solo ocupe espacio, porque tu alma reconoce la diferencia entre presencia y profundidad. Esa es la señal de que la raíz está volviendo a su función más limpia. No estás buscando que alguien te salve, estás siendo preparado para recibir sin perderte. Y esa preparación es más seria que cualquier emoción pasajera. Mira cómo el árbol, después de tanto tiempo cubierto, empieza a mostrar que su vida no dependía de la opinión del jardín. La tierra puede haber sido pesada, pero no fue más fuerte que la memoria de crecimiento. Así también tú has soportado palabras ajenas, expectativas viejas y temporadas de confusión que quisieron nombrarte mal. Sin embargo, tu interior seguía empujando hacia la luz. Esa presión suave es una forma de gracia. Y cuando la gracia insiste, el alma aprende a no llamar normal a lo que la apaga. Hay una clase de dolor que llega cuando uno se acostumbró demasiado a estar retenido. La liberación, en ese caso, primero se siente extraña, porque el corazón ya había hecho de la demora una especie de refugio. Pero tú no fuiste llamado a vivir enterrado, fuiste llamado a vivir vivo. El amor grande que se acerca no va a pedirte que vuelvas a esconder lo que Dios ya empezó a mover. Va a encontrar una vida más profunda de la que otros imaginaron. Y eso requiere valentía sin ruido. Tal vez por eso algunas noches te han encontrado despierto sin poder explicar exactamente por qué. No era solo insomnio, era el cuerpo reconociendo que algo se estaba reordenando. El suelo interior a veces se mueve antes de que el exterior tenga lenguaje para describirlo. Y tú has estado ahí, entre lo que termina y lo que todavía no se ha nombrado del todo. Esa clase de transición no se resuelve con prisa, se atraviesa con obediencia y con calma. Cuando una raíz deja de pelear con su propia profundidad, el árbol se vuelve estable. Esa estabilidad no es rigidez, es arraigo. No se trata de no sentir, se trata de no ser arrastrado por cada sombra que pasa. Lo que viene hacia ti necesita una persona enraizada, no una persona corriendo. Por eso la espera tuvo un propósito mayor que la emoción. Estaba formando firmeza donde antes había sobresalto. Ahora el aire cambia alrededor del tronco y lo cubierto por fin recibe la señal de que ya puede mostrarse. No se trata de exhibición, sino de alineación. Lo que estuvo reservado comienza a responder. Lo que estuvo sostenido en secreto se vuelve visible en su tiempo. Y quizá por eso sientes una mezcla de alivio y temblor, porque una parte de ti sabía que este momento llegaría. El amor que se acerca no será extraño para lo que Dios ya estaba guardando. Hay una palabra que todavía no has querido decir en voz alta, porque te parece demasiado grande o demasiado frágil. Pero el corazón la conoce. Esperanza. No como fantasía, sino como una certeza suave que crece cuando la tierra ya no está cerrada. Esa esperanza no te vuelve ingenuo, te vuelve receptivo. Y ser receptivo es una forma de sabiduría, porque solo recibe de verdad quien dejó de vivir cerrado. Tú ya no eres el mismo que se conformaba con migajas emocionales. Tú ya no puedes volver a la forma antigua de esperar sin discernir. La raíz fue tocada, la tierra se aflojó, y el árbol empezó a recordar su altura. Ahora, el siguiente movimiento pide otra clase de respuesta, más simple y más firme. No se trata de correr detrás de nadie, se trata de volver al centro donde Dios ya aprobó lo que es verdadero. Y ahí comienza la parte más práctica de esta historia. Esta mañana, cuando tomaste el teléfono antes de hablar con nadie, tu interior ya estaba midiendo lo que te daba paz y lo que te la robaba. Ese gesto pequeño importa, porque hay señales que aparecen justo en la forma en que eliges responder.
Has estado aprendiendo a no contestar por impulso, a no llenar cada vacío con ruido, a no llamar urgencia a lo que solo es ansiedad. Esa práctica parece pequeña desde fuera, pero dentro de ti está creando un espacio limpio. Lo que Dios aprueba no necesita ser empujado con desesperación. Necesita ser recibido con verdad. Hay una diferencia entre revisar todo y discernir bien. Tú puedes mirar una habitación, un mensaje, una conversación y sentir de inmediato si algo te expande o te encoge. Ese don no está para controlarlo todo, está para vivir con menos mentira. La paz ya no es un lujo para ti, se está volviendo una medida. Y cuando una persona aprende a medir así, deja de perder tiempo con puertas que solo prometían movimiento. Lo que viene a tu vida no está pidiendo ansiedad, está pidiendo claridad. A veces, al cerrar una ventana o al apagar una notificación, sientes que en realidad estás cerrando una temporada entera. Ese acto no es castigo, es administración del alma. Hay respuestas que no hace falta perseguir porque ya mostraron su límite. Y hay silencio que no es vacío, es protección para que no entres otra vez en el ruido que te desordena. El amor que se acerca requiere un corazón que sabe pausar, y tú estás aprendiendo justamente eso. Cuando dejas de correr detrás de señales ajenas, empiezas a reconocer las tuyas. Hay una tranquilidad nueva que llega después de decir no a lo que te dispersa. No es frialdad, es orden. No es desinterés, es madurez. En esa madurez, lo pequeño se ve pequeño y lo verdadero se ve verdadero. Esa simpleza es una de las formas más claras de gracia, porque la gracia no siempre grita, muchas veces solo devuelve proporción. Si este movimiento en tu interior hizo sentido y ya no quieres fingir que no lo viste, escribe "estoy listo" en los comentarios, no como deseo, sino como reconocimiento de que ya hubo un cambio de peso dentro de ti. Escribe "estoy listo" y vuelve a mí, porque lo que sigue se construye sobre esa respuesta. Cuando dices que estás listo, no estás anunciando perfección, estás confirmando disposición. Y la disposición abre el camino para la entrega. Hay algo en ti que ya dejó de confundir prisa con destino. Eso es importante, porque la prisa siempre pide sacrificios que la paz no exige. Tú has aprendido a detenerte antes de entregarte a cualquier promesa que no tenga raíz. Esa sabiduría te protege más de lo que imaginas. Y cuando la sabiduría protege, el corazón deja de sangrar por cada puerta que se abre a medias. Lo que viene necesita un sí completo, no un sí herido. Mira cómo una llave no discute con la cerradura, solo encaja cuando llega a la puerta correcta. Así funciona la paz que ahora está apareciendo en tu vida. No te obliga, no te confunde, no te empuja a desordenarte, solo confirma. Esa confirmación es más fuerte que la emoción más intensa, porque permanece cuando las sensaciones bajan, y lo que permanece es lo que tiene peso de destino. Tal vez has sentido que ciertas conversaciones dejaron de interesarte porque ya no se ajustan a lo que eres. Eso no te hace distante, te hace consciente. El alma madura empieza a reconocer el sonido de lo falso con mayor rapidez. También reconoce cuándo una presencia trae descanso y cuándo trae tensión. Esa distinción no es dureza, es cuidado. Y el cuidado es una forma de honrar lo que Dios está formando en ti. El amor grande que se acerca no viene a apresurarte ni a desordenarte. Viene a encontrar un corazón que ya no necesita vivir explicándose tanto. Viene a encontrar una vida que aprendió a esperar sin perder su centro. Esa es la preparación que no siempre se ve, pero que cambia todo por dentro. Cuando llegue lo verdadero, no tendrá que arrancarte de ti mismo. Solo te encontrará más entero de lo que eras. Hay decisiones que no hacen ruido, pero cambian el futuro.
Una de ellas es dejar de abrir la mano a lo que te roba paz. Otra es dejar de llamar destino a lo que solo mantiene la herida ocupada. Tú ya estás entrando en ese tipo de decisiones. Y no hay tristeza en eso, hay libertad. La libertad verdadera a veces se siente como una habitación más limpia y una respiración más profunda. Eso también es Dios aprobando camino. Mira hacia atrás un momento y reconoce cuántas veces insististe cuando ya estaba claro que el corazón pedía otra cosa. No te culpo, porque a veces el alma tarda en soltar aquello que le prometió consuelo. Pero la espera te mostró la diferencia entre retener y recibir. Retener agota, recibir restaura. Esa distinción será clave para el amor que se acerca, porque no va a encontrar una versión fragmentada de ti. Va a encontrar una persona que ya sabe reconocer lo que pertenece. Ahora la historia ya no gira alrededor de la falta, sino de la preparación. El jardín interno fue trabajado, el suelo fue aflojado, la raíz fue protegida, y la luz está alcanzando otra vez el lugar más profundo. Lo que parecía tardanza estaba escribiendo fortaleza. Lo que parecía silencio estaba guardando respuesta. Y lo que parecía distancia estaba preparando un encuentro más limpio. Esa es la belleza de una obra que Dios aprueba. Si has llegado hasta aquí y sabes que este mensaje te ha nombrado por dentro, escribe «Eu sou de Deus» en los comentarios. No como un deseo lejano, sino como confirmación de identidad, porque eso es lo que ya se está asentando en ti. Escribe «Eu sou de Deus» y vuelve a mí, porque nombrar la pertenencia también rompe el eco de lo falso. Esta no es una frase vacía, es una firma espiritual sobre lo que has vivido. Y cuando la firma aparece, ya no caminas como alguien perdido. Tú perteneces a una historia más grande que tus demoras. Perteneces a una gracia que no se agotó cuando el tiempo se hizo largo. Perteneces a una verdad que no depende del ánimo de otros para seguir siendo verdad. Esa pertenencia no te encierra, te libera. Te libera de la comparación, de la prisa, de la culpa por haber esperado tanto. Te libera para reconocer el amor correcto cuando se acerque con paz y no con presión. Y en esa libertad, tu corazón deja de pedir permiso para ser entero. Has visto la señal, has sentido la raíz, has reconocido el peso del silencio y la forma en que la paz vuelve cuando ya no fuerzas la puerta. Ahora entiendes que nada de eso estaba separado. Todo era parte de un mismo movimiento. La espera no te vació, te afinó. La demora no te borró, te preparó. La cobertura no te anuló, te preservó. Y el amor que viene no llega para entretener esa historia. Llega para cumplirla con verdad. Lo que parecía ausencia ahora se ve como espacio de formación. Lo que parecía distancia ahora se ve como protección de lo auténtico. Lo que parecía una tierra pesada era en realidad un lugar donde la raíz aprendía a sostener más vida. Y cuando esa vida se levanta, ya no pide excusas por haber permanecido escondida. Tú no eres menos por haber esperado, eres más profundo por no haberte rendido. Esa profundidad es justamente la que reconoce el amor que está llegando. Hay una calma nueva que no se parece al cansancio, sino al orden. Esa calma sabe cuándo permanecer y cuándo avanzar. Sabe cuándo dejar ir y cuándo abrir la mano. Sabe cuándo una puerta habla de Dios y cuándo solo habla del ruido humano. Por eso ya no vas a caminar igual. Lo que viene se encuentra con una versión tuya más firme, más limpia y más disponible para recibir sin miedo. Y eso cambia el modo en que todo se siente. Tú eres confirmado, tú eres recordado, tú no llegaste tarde, tú no fuiste abandonado. Tú estás siendo devuelto a lo que nunca dejó de ser tuyo delante de Job. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando,
pero no saben cuándo ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.